Era un 25 de mayo de 1968, en Newcastle, Inglaterra, y un niño de 4 años de nombre Martin Brown es encontrado sin vida en una construcción abandonada. En el Callejón de las Ratas, como llamaban los residentes a esta zona abandonada de Scottwood, unos niños que transitaban por el lugar alertaron a unos trabajadores locales del terrible hallazgo. A su lado, un frasco de pastillas vacío le dio la primera impresión a la policía de que el pequeño Martin había muerto por intoxicación. La noticia se comenzó a esparcir por toda la ciudad y en minutos decenas de curiosos llenaron el lugar mientras el cuerpo era retirado. Los padres del menor no tardaron en dejarse caer. Hace horas que lo buscaban, y al ver salir el cuerpo de Martin sin vida, su mundo se desmoronó para siempre. A tan solo unos metros de distancia, al otro lado de la acera, 2 niñas, una de 11 y otra de 13 años, reían mientras observaban con cierta ansiedad la escena. Sus nombres: Maribel y Norma Bell. En las siguientes horas, otro hecho alertó a las autoridades locales. Alguien había irrumpido durante la noche en la guardería infantil de Scottwood, causando destrozos y rayando las paredes con retorcidos mensajes. En ellos, el autor reconocía haber asesinado a Martin Brown e indicaba que lo volvería a hacer. Como la escritura eran más bien garabatos de infantes, la policía no tomó tanto en cuenta este último incidente. La madre de Martin Brown reconocería tiempo después una situación que la dejaría helada. Durante el funeral de su hijo, mientras éste se realizaba, alguien tocó a la puerta. Era una niña de un poco más de 10 años, quien con mirada desafiante le pedía ver a Martin. La madre le indicó que lamentablemente él ya no podría volver a jugar con ella. La niña desafiante le dijo que eso ya lo sabía, que solo quería mirarlo en su ataúd. De pronto, un escalofrío muy profundo recorrió todo el cuerpo de la mujer y solo atinó a cerrar la puerta de golpe y echarse a llorar nuevamente, mientras que la pequeña del otro lado se retiraba del lugar. Esa niña se sabría más tarde que sería la mismísima Maribel. Una semana después, otro incidente deja consternada nuevamente a toda la comunidad. Un segundo menor, esta vez de 3 años, de nombre Brian Holt, es hallado muerto, solo que en esta ocasión los detalles que se conocerían de su muerte no dejarían indiferentes a nadie. Al pequeño Brian no solo lo habían asfixiado con brutalidad hasta arrebatarle la vida, sino que en su vientre habían escrito con una navaja las iniciales MB. Posteriormente, con unas tijeras, no solo le habían cortado parte de su cabello, sino que con las mismas habían procedido a cercenarle los genitales. Las características de este crimen hicieron pensar a las autoridades que en esta ocasión habían involucrados otros menores de edad. Por lo tanto, se dieron a la labor de interrogar a más de un centenar de niños del Callejón de las Ratas. Días más tarde, los padres de Brian Holt darían cuenta a la policía del extraño suceso y acoso de 2 niñas del lugar, los cuales les hacían preguntas sobre la muerte de su hijo y hasta se burlaban por ello. Todo esto hizo que Pat, la hermana de Brian, recordara cierto incidente mientras se encontraban en la búsqueda de su hermano, y es que en un momento se encontró de frente con otra niña del callejón llamada Maribel, quien le indicó que buscara en las cercanías en una zona industrial abandonada. La chica hizo caso omiso a esa recomendación, sin saber que horas más tarde su hermano sería encontrado justamente en ese lugar. Fue en ese instante que la policía decide ir directamente a interrogar a Mary y Norma Bell, cuyos apellidos eran solo coincidencia ya que su relación era solo de amistad.
Durante las entrevistas, sus testimonios eran evasivos y ambas cambiaban de versiones constantemente, dejando en evidencia que ambas menores estaban involucradas mucho más de lo que se imaginaban en la muerte de ambos menores. Si bien Norma se mostraba nerviosa cuando era interrogada, Mary Bell demostraba una frialdad poco vista en una menor de 11 años. Se mostraba más bien ansiosa y hasta hacía bromas por estos hechos. Al interrogar a sus maestros, ellos comentaron que efectivamente las chicas ya habían tenido varios episodios de violencia en el colegio, en donde en cierta ocasión Mary Bell incluso llegó a quemar con un cigarrillo a otro menor. Por otro lado, la policía cayó en cuenta de otras denuncias desestimadas semanas antes del primer homicidio, en donde una madre denunció la agresión de su pequeño de 3 años por parte de las niñas, y otra el intento de estrangulación de su hija por parte de Mary Bell. Finalmente, Norma Bell le confesó a las autoridades que había sido Mary la responsable directa de los asesinatos, que ella incluso le había dicho cómo romperles el cuello y aplastarle los pulmones a los menores para acabar con sus vidas. La policía volvió a casa de Mary Bell para interrogarla, pero en principio negó todos los hechos. Pero la gota que colmaría el vaso sería que mientras se realizaba el funeral de Brian Holt, la misma Mary Bell comenzaría a merodear el lugar donde se velaba el cuerpo, con una actitud casi de fascinación. Fue entonces que la policía decidió arrestar a la chica y les formularon junto a Norma Bell cargos por los asesinatos de Martin Brown y Brian Holt. La noticia estremeció no solo a Newcastle, sino que a toda Inglaterra. ¿Cómo era posible que dos pequeñas hubiesen sido capaces de actuar con tal nivel de frialdad, concertándose para llevar a cabo ambos homicidios? Fue entonces que tanto los padres de las menores como media ciudad se volcó a las calles a exigir justicia por lo sucedido. Una de las profesoras de Mary Bell, consternada por el caso, decidió revisar uno de los cuadernos que la chica había dejado en el colegio. Lo que encontró la dejó estupefacta. En él, Mary había realizado un dibujo donde hacía alusión a un chico muerto y a su lado unas tijeras. La profesora acudió inmediatamente a la policía y esto se convirtió en la prueba definitiva para condenarla, ya que el tema de las tijeras utilizadas en el homicidio de Brian Holt era algo que solo los más involucrados en el caso sabían y que habían guardado como un gran secreto en la investigación. El 17 de diciembre de 1968, Mary Bell fue condenada por asesinato en segundo grado debido a su falta de responsabilidad. El jurado tomó esta decisión después de escuchar los resultados psiquiátricos, que decían que tenía los clásicos síntomas de una psicopatía. La chica, además de una nula empatía con las víctimas, sentía placer al torturar no solo a animales, sino que a chicos menores que ella. Fue sentenciada a una sentencia a prisión indefinida. Por otro lado, su compañera, Norma Bell, fue absuelta de ambos cargos, pero internada en un psiquiátrico por traumatismo. Desde el momento en que fue presa, Mary fue centro de atención de la prensa británica y de la revista alemana Stern. Betty, la madre de Mary Bell, fue entrevistada muchas veces por la televisión y por distintas revistas, convirtiéndose prácticamente en una celebridad. La mujer, sin ningún apego emocional, comenzó a lucrar con la vida privada de Mary, llegando al punto de vender en secreto fotos íntimas de su hija a todo aquel que estuviera dispuesto a pagar por ellas, revelando con el tiempo una verdad desconocida sobre la vida e infancia de Mary Bell. Mary volvió a los titulares de la prensa de nuevo cuando en septiembre de 1979 escapó brevemente de la custodia de la cárcel para pasar 2 días de fiesta junto a una compañera de prisión y 2 chicos locales.
En todas las entrevistas psiquiátricas, Mary culpaba a su madre por su mal comportamiento, sin revelar mayores detalles del porqué. No fue hasta 1998 cuando la escritora Gita Sereni estrenó el libro La verdadera y terrible historia de Mary Bell, en el que se revelaron detalles impactantes sobre la madre de esta. En él se cuenta que Betty era una mujer adicta a las drogas y al alcohol desde recién entrada a la adolescencia, que la prostitución se volvería su principal fuente de ingresos para financiar sus adicciones, que luego quedaría embarazada a los 16 años de un desconocido, y de esta relación nacería Mary, a la cual despreció desde el primer momento. Betty se casaría durante un tiempo con un asaltante de poca monta llamado Billy Bell, razón por la cual ambas tendrían su apellido. Este libro dio a conocer el maltrato físico y psicológico al cual era sometida Mary por parte de su madre desde el momento en que la trajo al mundo. No solo violencia física, también abandonos y desnutrición por parte de su progenitora, llegando incluso a intentar asesinarla, primero envenenando su comida y después arrojándola por un balcón en donde la chica sufriría una fuerte conmoción cerebral. Pero si todo esto no fuera suficiente, el libro revelaría otro hecho muy impactante, y es que, a la edad de 4 años, su madre la obligó a mantener relaciones con sus clientes, a cambio de dinero, comenzando un calvario de abusos que solo se detendría una vez que la encerraron por el asesinato de los 2 pequeños de Newcastle. El lanzamiento del libro de Gita Sereni también causaría polémica por otra cosa, y es que entre ese intertanto se dio a conocer que la escritora habría pagado una fuerte suma de dinero a Mary Bell por su testimonio, causando indignación no solo en la comunidad local, sino que también en los familiares de las víctimas, los cuales nunca pudieron recuperarse de la pérdida de sus seres queridos. Bell fue liberada en 1980. Se le otorgó un nuevo nombre y se le garantizó el anonimato para poder empezar una nueva vida junto a su hija, nacida en 1984. Esta hija no supo del pasado de su madre hasta que los periodistas encontraron la localidad donde vivían debido a un reporte, y una turba furiosa quiso irrumpir en el domicilio para obligarlas a abandonar la ciudad. La policía tuvo que intervenir en sus rescates, y ambas tuvieron que salir de allí escondidas con sábanas sobre sus cabezas. Originalmente, la identidad de esta hija fue protegida hasta que ella cumplió los 18 años. Sin embargo, el 21 de mayo de 2003, Betty Bell ganó una batalla legal en la Corte Suprema para lograr mantener su anonimato y el de su hija por el resto de sus vidas. Bueno, ahora cuéntame, en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? Dale like, comenta y sobre todo suscríbete a este canal. Soy Mister Historias y los espero en la próxima.